Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto. Quiero compartirles que esta tarde les traigo el libro de Ken Follett, La columna de fuego. Es el tercer libro de la primera saga, el cual también es un libro con un volumen de páginas grande. Estamos hablando de aproximadamente 934 páginas. Pueden ver, es un libro con un volumen un poquito grande, pero muy interesante. Y quiero aclararles también que no voy a hablarles de todos los personajes que se mencionan dentro del libro como personajes reales, personajes históricos reales que describe el libro en una forma de novela, la cual, pues si ustedes lo leen, pueden ir a Google y corroborar que todo lo que se menciona de estas familias, como por mencionarles algo, tenemos personajes reales como María Tudor, reina de Inglaterra, la cual pues es sabido que tuvo un conflicto con la reina de Suecia. Sabemos que esta reina Isabel de Inglaterra es una mujer que protegió bastante a los católicos, incluso llegó a cometer asesinatos porque no se creía en su religión. Y tenemos también a la reina de Suecia, María, la cual pues era la protectora de los protestantes, como también de los famosos hugonotes, que en el año 1600 fueron muy famosos por la matanza que los católicos realizaron en Francia, una matanza histórica. No vamos a hablar del tema, como tampoco hablaremos de otros personajes que son históricos y son reales, sino que nos enfocaremos en una historia que a mí en lo particular me llamó la atención y me parece muy interesante, incluso de una forma subliminal, cuando habla de personajes históricos posteriormente, cuando se refiere a Francia, dice y otros, lo que entiendo que podría existir, entre comillas, una realidad de esta historia, de este estafador llamado Pierre Aumande, que se narra una historia muy peculiar de él, muy particular dentro de todo el libro, que le da vida porque aparece, desaparece, vuelve y luego vuelve a reaparecer, y eso me llamó la atención. Comenzaré diciendo que en ese momento, cuando aparece Pierre, el ejército francés había conquistado Calais, la guerra de los 100 años, que fue entre 1337 y 1453, se convirtió en el conflicto más largo que ha conocido Europa. Esta guerra comenzó cuando Estuardo III de Inglaterra, 1312-1377, reclamó su derecho al trono galo por encima del rey Felipe VI de Francia. Esto terminó con la victoria francesa en la batalla de Castillon o Calais en el mes de julio de 1453. Ahí termina el sueño de los ingleses de reinar también en Francia. En la historia de Pierre Aumande vamos a encontrarnos muchas veces con el duque de Guisa, que es el noble principal en este tema y en esta historia que se narra con la relación que mantiene con Pierre, un famoso estafador en esa época en la historia de Francia. Este estafador se logró colar en la élite al punto que cambió su acento regional por uno con el acento aristocrático que usaban los aristócratas. El vizconde Villeneuve olvidó traer consigo dinero y este estafador aprovechó esta coyuntura para prestarle 20 libras para el día siguiente.
Pierre, que era un miserable estafador y que carecía de economía suficiente, él con aquella estrategia de haberle prestado las 20 libras al vizconde, él cuando lo encontró, él tenía hambre y no tenía que comer y buscó la forma de evadir esa necesidad de esas 20 libras que le había prestado el vizconde, lo que hizo caso omiso, como que si no las necesitara, y el vizconde le pidió disculpas y le dijo: tú me prestaste 20 libras y te las quiero devolver, pero él no me acuerdo, no se hizo la persona pues que no le daba importancia a las 20 libras cuando las necesitaba para comer, porque no tenía dinero. Entonces el vizconde vino, se sacó una cantidad de monedas y se las entregó, pero en abundancia, y los compañeros del vizconde se reían porque sabían que él tenía suficiente dinero como para donarlo, para darlo a quien él quisiera y de la forma que él quisiera. También dentro de esta historia de Pierre, nos vamos a dar cuenta que él había estafado a una mujer con quien había tenido relaciones sexuales, la cual le había enseñado ciertas técnicas de atracción sexual bajo argumentos engañosos, la cual se sentía muy dañada porque él se aprovechaba de ella. Pero él, en aquel tiempo, en París, a lo sumo habían unas 300,000 personas, por lo que él no le daba importancia de poderse encontrar una persona que él hubiera dañado o hubiera estafado. Sin embargo, se menciona que se encontró esta mujer y esta mujer le gritó y le dijo: devuélveme las 112 libras que me debes, porque él les quitaba prestado y le quitaba prestado y nunca les pagaba. Tal vez reconozcáis el nombre de mi familia. Vino él y arguyó. Aquí entra ya en escena el apellido del noble de Guisa. Cuando él dice que él es familia o desciende del linaje de la familia de Guisa, se da un evento muy interesante, porque en ese momento está un tipo que de un rostro ahí un poco tipo guaruras como los que conocemos ahora, un tipo de esos que da miedo encontrarse, y cuando él le dijo que él pertenecía a la gente de Guisa, escuchó el guarura, o no sé si sicario, lo escuchó y le dice, cuando termina de hablar y se quiere alejar, se le pone al paso y le dice, que por qué ha dicho que él es de la familia noble o la familia de Guisa. Cuando él dice eso, el tipo le para y le dice, ¿qué quieres decir con eso, Lepín? ¿Sabes? Le dice que yo trabajo para la familia de Guisa y tú eres un impostor. Tú eres una persona que está usurpando un apellido noble que no le corresponde. Y en este momento te detengo en el nombre del duque de Guisa por haber hecho uso fraudulento de este nombre aristocrático. Le aterrorizaba, se sentía atemorizado de que lo fueran a castigar porque eso era un delito grave, haber usurpado ese apellido. Bueno, se da el caso que a él se lo llevan, lo encierran, luego este Lepín, que es el criminal que protege a este señor duque de Guisa, que le decían el acuchillado porque tenía una cortada muy grande o una cicatriz en su rostro. Bueno, cuando se lo llevan, lo encierran y llegan donde Francisco, el duque de Guisa, más conocido como el acuchillado,
y le dicen que este señor Pierre ha usurpado el nombre de Guisa y lo tienen detenido y quieren que él determine cuál va a ser el castigo que se le va a aplicar a esta persona por haber cometido tal delito. Cuando él lo llama y lo mira de frente, le dice: te has hecho pasar por un miembro de nuestra familia. Entonces, él tiene un argumento, como estamos hablando de un estafador, es una persona muy inteligente, aunque según la narrativa del libro, tiene cierta veracidad lo que él en este momento argumenta. Mi padre es hijo ilegítimo de una lechera de Tonance y es Joinville. Cuando dice eso, él se sorprende. Francisco, el acuchillado o el duque de Guisa, se sorprende porque él ya conocía historias que se decía que nobles habían tenido con empleadas relaciones y habían nacido hijos bastardos, pero que siempre los negaban. Y continúa diciendo: mi padre se educó en la escuela de gramática y se convirtió en sacerdote de una parroquia gracias a la recomendación del Padre de vuestros intrínsecos señores, cuya alma está en el cielo. Descansa en paz, dice Jean-Pierre. Con eso él está buscando la estrategia de ablandarlos y que no le vayan a poner un castigo grave, pero como Satanás en sus estrategias, o el diablo o quien sea que hace lo malo, ya tiene hilvanada este encuentro entre Pierre y Francisco, el duque de Guisa o el acuchillado, cuando de repente viene él y le dice: de modo que tú eres ilegítimo por partida doble. Y le dice: sé que has obrado mal. Reconoció Pierre que sí, que era cierto, pero toda mi vida he admirado a los de Guisa. Daría mi alma por poder ser útil. Ya sé que vuestro deber es castigarme, dice Jean-Pierre. Jean-Pierre está consciente que merece un castigo. Pero por favor, en lugar de eso, servíos de mí. Dadme una misión y la cumpliré. Dadme una misión y lo cumpliré con meticulosidad. Lo juro. Haré cualquier cosa que me pidáis. Cualquier cosa. El duque sacudió la cabeza con aire desdeñoso. No logró imaginar qué servicio podría ofrecerle. Pero como Jean-Pierre estaba desesperado, había puesto el alma y el corazón en su discurso y había fracasado. Entonces intervino el cardenal Carlos. Pensándolo bien, pueda que haya una posibilidad. A Pierre el corazón le dio un brinco esperanzado. El duque Francisco parecía algo molesto. ¿En serio? Sí. El duque hizo un gesto con la mano para indicarle adelante. Y aquí viene lo vil, lo sucio, lo malhumano que era Pierre a favor de los nobles y no porque haya sido protestante, no, o porque él era católico, no, eso no, los católicos, hay una infinidad de católicos lindos, maravillosos, mejores que cualquier evangélico protestante, ni porque haya sido protestante, aquí no es el tema. Pero viene Carlos y le dice que era hermano de Francisco el acuchillado. En París hay protestantes, dijo el cardenal Carlos. Carlos, que era católico a ultranza, lo cual no era de sorprender dada la cantidad de riquezas que le proporcionaba la iglesia. Aquí vemos que eso de que tengan riquezas los católicos, pues no, eso ya viene de las raíces de donde ellos nacieron. Viene Carlos y le da la luz a Francisco,
que estos protestantes pues eran odiados, era como la peste negra del siglo XIII para los católicos, para Isabela de Inglaterra, que les comenté que cometió asesinatos a diestra y siniestra, y vino él y al darle esta idea a Francisco, se da la siguiente situación que usa como coyuntura Pierre. Cuando le hace la oferta a Pierre, le dice que necesita saber dónde se reúnen los protestantes, porque él tiene un proyecto político y quiere también dar un escarmiento a que los que no creen en la Iglesia Católica aprendan y respeten a través del miedo y el temor que él trataba de imponer en la sociedad. Al tomar Pierre esta actividad de investigar dónde estaban los protestantes, se encontró con una señora que se llama Silvia, la cual él enamoró porque él sabía que el papá de ella tenía una imprenta y tenía cierta duda de que ahí se hacían o editaban libros protestantes de una forma oculta. Él empieza a cortejarla a tal punto que Silvia, que era una mujer inocente, una joven inocente, se enamora de él. Al enamorarse de él, él le dice que va a ir a pedirle la mano a sus padres, caso que se lleva a cabo en una oportunidad, le presenta a su madre y a su padre, y él, con aquella forma cínica de querer introducirse a la familia e investigar si ellos son parte de los protestantes ocultos en Francia, logra que esta familia lo inviten a una reunión cristiana que ellos hacían en oculto como iglesia protestante, lo cual para él ya era un éxito, y él iba anotando y apuntando todo aquello que a él interesaba para después comunicárselo al cardenal Carlos, hermano del acuchillado. Cuando él ya tiene esa lista, Silvia le presenta también a un sastre, el cual Pierre, en su astucia, se da cuenta que ahí dejaban las direcciones todos los clientes, y logra, en un descuido del sastre, sacar una gran información de todos los clientes del sastre, los cuales se intuía eran parte de una iglesia protestante. Cuando él se acerca a Carlos y le dice que tiene una gran información de dónde están ubicados los protestantes con nombres y apellidos, él tiene una idea de quererse aprovechar de la coyuntura de la información y hacer que Carlos no lo premie con dinero, sino que él quiere llamarse Pierre de Guisa, porque como se mencionó al principio, el papá es ilegítimo, pero pertenecía a la familia Guisa. En el ADN, él busca eso, y Carlos lo que hace es reírse y le dice que es un cretino, que es un aprovechado, y no hace caso omiso de lo que le pide Pierre, pero se da una nueva coyuntura donde a él lo obligan a casarse. Lo obligan a casarse con una mujer que el hijo del acuchillado embarazó, y no querían que un bastardo estuviera dentro de la familia. Con esa coyuntura viene él y le dice al cardenal que se casa con la condición de que lo haga llamarse Pierre de Guisa, que ese era su sueño. Ahí él consigue poderse poner el nombre o el apellido de Guisa, pero quiero comentarles que antes él había entregado al padre de Silvia, a quien quemaron en público a la vista de Silvia, y le demuestra que él nunca la quiso, nunca la amó, siempre la utilizó, y se puso a darle toda la información a Carlos de todas las personas que él había investigado para que fueran obligados a renunciar a la fe protestante y proclamaran la fe católica,
y los que no lo hacían, pues le pasaría lo mismo que le pasó al papá de Silvia, quien fue quemado en público porque jamás negó que él creía en Cristo. Así fue de despiadado Pierre al entregar todas estas personas, lo que viene a convertirlo en una persona despiadada, desalmada, junto con el cardenal, que se supone que es un estatus mucho más alto que un sacerdote común y corriente, de este cardenal, el cual pues planificó la muerte de todas estas personas. Este estafador, ya dentro de la familia Guisa, ya sus intenciones era pues ir a estafar gente de otro nivel, no como lo hacía antes, que se llevaba en los burdeles, en las cantinas, en los lugares que él podía encontrar para poderse lucrar de los incautos. Ya quería practicar su criminalidad, su forma de vivir en otros estatus. Esta era la historia que yo les quería comentar acerca de Pierre el estafador, el cual en el tercer libro que les presenté al principio, que se destaca de una manera muy espectacular cómo él se dedica a esta actividad y cómo también se puede ver de una forma implícita cómo el mal tiene hilvanado los hilos para que estas personas, como el cardenal, como Pierre, como el acuchillado y Lepine, el sicario, se encuentren en el camino para llevar a cabo propósitos oscuros que provienen de los antros del infierno, porque considero que quien se dedica a matar personas es una persona que en realidad no tiene sentimientos ni humanidad para poder enmendar este tipo de conductas. Espero les llame la atención, y la idea de este trabajo es motivarles a que lean. Pueden leer este libro en partes, un capítulo hoy, otro posteriormente, e intercambiar libros. Para el caso, yo ahorita estoy leyendo como 4 libros. Cuando tengo deseo de leer algo relacionado a la ciudad de Dios, un libro que también es muy interesante porque habla de toda la falacia de la Iglesia Católica o el propósito de ese libro para poder retrotraer la fe que destruyó un bárbaro. Muy interesante leer este tipo de obras, porque si usted aprende, si usted se educa, va a ser de una forma más difícil que los políticos lo engañen y se aprovechen no de su voto, sino de usted, porque pisotean su dignidad humana. Espero les guste, espero se motiven a continuar leyendo, y bendiciones y muchas gracias.